Veremos cuáles son las WH questions, pero ahora en pasado. Recordemos cuáles son las palabras que utilizamos, las que inician con WH para hacer preguntas. Tenemos where, what, when, and why. Entonces, cuando nos encontramos una pregunta que inicia con where, nuestra respuesta va a ser un lugar, a place. It could be a city, a country, a restaurant, a part of a house, etc. Y ahorita vamos a ver los ejemplos abajo. Ahora, cuando vemos una pregunta que inicia con what, ¿qué podemos responder? Action or thing. Dependiendo qué es lo que nos está preguntando, es lo que vamos a responder. Por ejemplo, si nos están preguntando acerca de una acción, vamos a responder con un verbo. Pero si es una cosa, por ejemplo, un sándwich o un photographer, puede ser mi respuesta. ¿En qué momento sándwich puede ser mi pregunta? Bueno, cuando digo mi respuesta, cuando me preguntan, what did you eat? What did you eat yesterday? ¿Qué fue lo que comiste ayer? Entonces mi respuesta va a ser sándwich. Ok, luego tenemos when. When es una pregunta, más bien es una palabra que cuando nosotros queremos contestar esa pregunta, vamos a utilizar un momento del tiempo. Por ejemplo, vemos ahí que podemos utilizar frases como in the morning, si nos están preguntando un periodo de tiempo. Puede ser yesterday para un día en específico, on Monday, un día en específico, last Saturday, igualmente un día en específico, o puede ser un año, in 2008. Y ahorita vamos a ver más ejemplos. Y considero que es la más fácil, es cuando nos preguntan why. Bueno, entonces, porque con esta no hay forma de que nos podamos equivocar. Utilizamos because para responder. Y entonces vamos a dar una razón de lo que nos están preguntando. Vemos ahí abajo, Grammar Focus, WH question con did, was, and where. Bueno, ¿qué tienen estas en común y qué tienen en diferente? Que cuando veamos did, was o where, nos están haciendo preguntas en pasado. Cuando encontramos un did, el auxiliar did en la pregunta, eso significa que nos están haciendo una pregunta en pasado y que definitivamente no es el verbo be, ser o estar, porque utilizamos did para hacer preguntas de cualquier otro verbo, a excepción del verbo be. Recordemos que este es ser o estar. Veamos en el primer ejemplo. Where did you grow up? Where. Vamos otra vez. Nos preguntan where. Mi respuesta va a ser un lugar. City, country, restaurant, o sea, un lugar, part of a house, etc. Where did you grow up? Y tenemos grow up remarcado en negrita porque es el verbo principal de la oración. Entonces, where did you grow up? Y mi respuesta, como es afirmativa, voy a utilizar mi verbo principal, pero conjugado en pasado. Recuerden que en la clase anterior les mandé una lista de verbos irregulares. Entonces, buscamos mi verbo en la línea donde dice pasado simple, es que es en la segunda columna y ese es el que voy a utilizar en este momento. En caso de que yo no encuentre mi verbo en esa lista, es muy probable que sea regular. Entonces checo las reglas y es muy probable que yo le agregue ed nada más. Y ahorita vamos a ver otro ejemplo. Entonces mi respuesta va a ser I grew up in New York, que es una ciudad. Pues dependiendo qué es lo que nos están preguntando, es nuestra respuesta. Nos preguntan where, contesto un lugar. ¿Qué es lo que me están preguntando? Una ciudad, un país, una parte de una casa, etc. Vamos con la pregunta de abajo. What did your father do there? Y aquí es donde les decía yo, checamos qué me están preguntando. Mi verbo principal es do, hacer.
es una acción. Y entonces aquí es donde puse worked, pero en pasado. Si ustedes van a buscar work en la lista de verbos irregulares, no lo van a encontrar porque es un verbo regular. En ese caso únicamente le agregan ed. Number 3. When did you come to Los Angeles? Me están preguntando when y es un periodo de tiempo. Puedo decir in the morning, yesterday, on Monday, o en este caso es en el año. Y recuerden que el verbo también está conjugado en pasado. Como es un verbo irregular, cambia la estructura por came. Number 4. Why did you become a hairstylist? Aquí es donde les decía, no hay forma de que se equivoquen, entonces yo voy a contestar because. Because y la razón. Pero como es pregunta en pasado, mi verbo principal tiene que estar en pasado. Because I needed the money. Ojo con eso. Vamos con el segundo bloque de preguntas. Aquí es lo que les decía. ¿En qué se parecen? Bueno, en que todas las preguntas están en pasado. ¿En qué son diferentes? Que el primer grupo utilizamos did porque son todos los verbos que no son el verbo be. En pasado was o were. Vamos a ver entonces. El segundo bloque va a ser con el verbo be. Pero como me están preguntando directamente, pues todas van a ser con were, a excepción de la última. Y ahorita la veremos. Question number 1. Where were you born? Ojo aquí, parece que es algo repetitivo, pero en realidad tenemos el primer where, que se refiere a el lugar, y el otro where, que se pronuncia de igual manera, pero es el pasado del verbo be conjugado con you. Entonces, mi pregunta parece repetitiva, pero en realidad no lo es. Es where, del WH question, el otro where, que es mi verbo en pasado, you, mi persona, y born, que es mi verbo principal. Where were you born? Y mi respuesta con el verbo principal y el verbo be. I was born in Brooklyn. Me está preguntando un lugar y contesto un lugar, donde Brooklyn es la ciudad. Question number 2. When were you born? Ojo aquí, la primera me pregunta el lugar y la segunda me pregunta el momento, el tiempo. I was born in 1990. Puedo decir también el mes y quedaría I was born in August, in September, etc. Question number 3. How old were you in 2008? Y entonces me preguntan mi edad. Acuérdense que how a veces no está como considerado dentro de las WH questions, pero how old, las dos preguntas juntitas ya sabemos que se refieren a la edad. Y entonces contestamos mi edad. Y como es en pasado, en vez de decir I am para la edad, decimos I was, porque nos están preguntando específicamente en el año 2008, que ya pasó. And question number 4. What was your major in college? Your major es como la licenciatura. Entonces podremos decir que cuál es tu título en la licenciatura. Por ejemplo, photography. Esa es como una materia. I was a photographer for 5 years. Entonces, está hablando en pasado y por eso es I was. Ya fue. Tenemos 6 preguntas muy parecidas a las anteriores y yo se las quiero hacer a ustedes para que ustedes puedan contestar y practicar. Question number 1. When were you born?
Recuerden que when es para lugar. When were you born? Perdón, para tiempo. When es para tiempo. When were you born? Y entonces vamos a utilizar los años. Si ustedes me estuvieran haciendo las preguntas a mí, vamos a decir, bueno, yo diría I was born in 1987. Pero esa es mi respuesta. ¿Cuál es la de ustedes? Ustedes dirían I was born in y el año. Recuerden que el año lo dividimos en dos. La primer pareja de números y la segunda pareja de números. When was your father born? Bueno, ahora ya no les estoy preguntando acerca de ustedes, sino más bien que ustedes me respondan, pero acerca de alguien más. Mi respuesta no va a ser I, va a ser he. He was born in. Si me preguntan ustedes a mí, diría yo, he was born in 1956. Number 3. When was your mother born? Nuevamente, no les estoy preguntando directamente a ustedes, sino que les pregunto a ustedes, pero acerca de alguien más, que es una mujer. Your mother. Mi respuesta sería, she was born in 1956. Number 4. When did you turn 13? When did you turn 13? Ya vieron que cambiamos un poquito el contexto de la pregunta. Ya no es con was o con were, porque ya no se refiere al pasado del verbo be, sino son otros verbos. Cuando cumpliste 13, cuando cumpliste 13 años. Si me lo preguntan a mí, yo diría I turned 13 in 2000. When did you turn 13? Recuerden que el verbo, nuevamente, el verbo principal de la pregunta que me están haciendo es con el que voy a contestar, pero conjugado en pasado. Number 5. When did you start high school? When did you start high school? Mi respuesta sería I started high school in 2002. I started high school in 2002. Ahora, ¿cuál es su respuesta? When did you start high school? Number 6. When did you begin to study English? When did you begin to study English? ¿Cuál sería la respuesta? Identificamos el verbo principal y ese lo vamos a cambiar a pasado. Nos fijamos, es regular, es irregular. Lo podemos encontrar en la lista. Si no lo encontramos en esa lista, es muy probable que sea regular. ¿Cuál es mi verbo? Mi verbo principal es begin. Entonces, lo cambio porque es es irregular y lo cambio a began. I began to study English in. ¿Y cuál es el año? Contesten ustedes. Recuerden que si tienen más dudas, me contactan. Bye.